Hola, hola con todos, un gusto estar nuevamente en este espacio en donde estaremos analizando en una secuencia el tema de los hábitos y cómo estos nos ayudan a desarrollar o también nos pueden destruir. El día de hoy vamos a revisar rápidamente Hábitos Atómicos de James Clear, un libro muy interesante con bastante información, con datos oportunos, con investigación social, con investigación de psicólogos reconocidos y en fin yo creo que nos dará algunas pautas importantes para el tema de los hábitos. Y el resumen del libro es que los pequeños cambios te llevarán a logros extraordinarios, es decir, a generar esa gran diferencia que tú le estás buscando. Y el libro también menciona en una parte fundamental, si logras ser 1% mejor cada día durante un año, terminarás siendo 37 veces mejor al finalizar ese periodo. Es decir, es un poco un proceso de filosofía de mejora continua. Esto lo aplican en las empresas, en donde permanentemente están detectando los errores, las fallas, el desperdicio y van mejorando permanentemente, se autoevalúan. De igual manera, esto lo llevan aplicado pues al desarrollo personal y es una evaluación permanente y un reseteo del chip para ir adoptando hábitos positivos. Y recuerden que un pequeño cambio en tus hábitos cotidianos puede conducir a un destino completamente distinto. Esto lo podemos ver aplicado en el ejemplo de los vuelos, ¿no? Cuando un avión está despegando, si este se desvía un pequeño o pocos grados hacia la derecha o hacia la izquierda, termina en un punto totalmente diferente o distinto. De igual manera ocurre con los hábitos que tú haces en tu vida. Te pueden llevar a un punto o a un punto que de pronto no deseas. El éxito es producto de nuestros hábitos cotidianos. Por ejemplo, cuál es la cantidad de dinero que tienes en el banco es también producto de los hábitos financieros. O cómo está tu peso es también producto de tus hábitos alimenticios, del ejercicio diario que estás llevando a cabo o no lo estás haciendo. En otras palabras, los hábitos destruyen, pero también te ayudan a desarrollar. Y los pequeños hábitos toman fuerza con el paso del tiempo. Esto es como una bola de nieve, ¿no? Al comienzo no te percatas o no puedes ver de pronto el cambio, pero con el transcurso del tiempo, en el mediano y el largo plazo, esto se va convirtiendo en una bola de nieve y puede ser algo importante para el desarrollo de tu vida o algo que te termine afectando. Aquí hay que hacer una diferencia, lo que nos plantea el texto es de que tenemos que diferenciar precisamente las metas de los sistemas. Las metas son algo puntual, algo en el corto plazo, que una vez que lo cumples se termina ya, pero el sistema es algo a largo plazo, es decir, es el proceso que sigues para alcanzar el resultado. Esta es la diferencia entre los ganadores y los perdedores. Un ejemplo, es decir, tú quieres llegar desde el punto A al punto B en tu vehículo. Puede ser algo tortuoso ese viaje, es decir, con semáforos, tráfico, un sinnúmero de cruces peatonales y terminas estresado y haciendo un viaje que te resulta sumamente demorado. Cuando puedes coger una ruta alterna y demorarte mucho menos tiempo, disfrutar porque tiene un paisaje hermoso, una vista a la playa o al río y en fin, eso te permite llegar mucho más pronto y disfrutas el viaje. Entonces, tenemos que puntualizar y hacer esa diferencia entre meta y sistema. El hábito es un sistema, algo que lo logras desarrollar en el mediano y en el largo plazo y te permite disfrutar del mismo. Bueno, y es necesario entender que tus hábitos moldean tu identidad. Hay 3 niveles o capas de cambio. La una es el cambio en los resultados, que es la meta puntual, por ejemplo, perder peso. La otra, el cambio en el proceso, es decir, los hábitos o los sistemas que creamos, cómo hacer las cosas para perder peso. Y el tercero, la capa más profunda, es el cambio de identidad. Aquí viene tu visión del mundo, tus creencias, quiénes queremos llegar a ser. Entonces, para lograr el cambio de hábitos no hay que concentrarse o enfocarse solamente en lograr tus metas, sino en la persona que te quieres convertir. Entonces, eso es escarbar más profundo, más a fondo. Es necesario cambiar las creencias, desaprender muchas veces lo que se ha aprendido de manera incorrecta. Y por ejemplo, aquí vale plantearnos con respecto al tema del peso. ¿Quién o en quiénes nos queremos convertir? Una persona saludable, una persona que a los 60, 70 años no necesite de ayuda, que sea ágil, que pueda disfrutar porque goza de salud, un buen físico de sus hijos, de sus nietos, puede caminar tranquilamente a sus actividades laborales, en fin. Entonces, si tú te planteas eso, va a ser mucho más fácil cumplir las metas específicas y vas a disfrutar del proceso. Bueno, y te estarás preguntando de pronto, ¿qué es un hábito? El hábito son soluciones confiables a problemas recurrentes que surgen en nuestro entorno. El objetivo fundamental del hábito es solucionar un problema y los problemas siempre van a presentarse. Entonces, el hábito es la manera de responder a esos problemas. El hábito también se divide en 4 pasos o tiene un ciclo, es decir, la señal, el anhelo, la respuesta
y la recompensa. La señal y el anhelo es como que abarca la parte del problema y la respuesta y la recompensa es la solución a ese problema. La señal, por ejemplo, es cuando tu mente analiza el ambiente interno, externo, para localizar pistas donde están esas recompensas. Es decir, darse cuenta de cuál será esa recompensa al solucionar ese problema. El anhelo es la motivación de cambio, es decir, ese deseo de obtener esa recompensa. La respuesta, por su parte, ya es el hábito que realizas para obtener la recompensa, es decir, ya la solución práctica que estás buscando, y la recompensa es algo que nos satisface o nos enseña y al final nos permite solucionar el problema. Bueno, y seguimos analizando este tema tan importante de los hábitos y mucho más cuando estamos viendo el texto Hábitos Atómicos. Aquí en este libro nos menciona que hay 4 leyes de cambios de conducta que son: hacerlo obvio, que muchas veces no parece que fuera tan obvio; hacerlo atractivo, es decir, al hábito hacerlo mucho más llevadero; 3, hacerlo sencillo; y 4, hacerlo satisfactorio. Vamos a ir desmenuzando uno por uno estos temas. Y al hablar de hacerlo obvio, estamos hablando de que tenemos que especificar cuándo, dónde van a suceder estos hábitos. Es decir, que exista una intención de que los vamos a implementar. Es un plan clarito de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, porque caso contrario puedes pasar semanas, meses, años sin ponerte manos a la obra en lo que refiere a ese nuevo hábito. Y por ejemplo, puedes sentarte y escribir: yo realizaré mis actividades o ejercicios físicos de 6 a 7 de la mañana en el parque de mi ciudad. O por ejemplo, yo escribiré ese artículo científico que necesito hacerlo de 4 a 5 de la tarde en mi estudio. O por ejemplo, yo realizaré ese diseño o arte a las 4 de la tarde en mi habitación. Es decir, tenemos la necesidad de escribirlo, de verbalizarlo, para que todo nuestro ser se ponga con sus 5 sentidos y estén listos para aplicar ese hábito. Tenemos que hacer conciencia de qué es lo que queremos hacer de manera muy puntual y específica. Luego podemos pasar a una cadena de hábitos o acumulación de hábitos que llama el autor, es decir, integrar un nuevo hábito con uno que ya practicas regularmente. Y ahí se menciona que, por ejemplo, después de tomar café, puedes engancharlo con la meditación, unos 5 o 10 minutos, y luego de esa meditación te sientas, preparas la agenda de todo tu día, y luego de preparar la agenda, arrancas con tu primera actividad. Entonces, uno tras otro vas realizando hábitos, vas encadenando estos hábitos y vas haciendo tu mañana mucho más productiva. Algo que también es importante en esta primera etapa de hacerlo obvio, es necesario modificar tu ambiente y poner señales claras con respecto a los buenos hábitos que quieres desarrollar. Si quieres, por ejemplo, tocar la guitarra más a menudo, tienes que poner la guitarra en el centro de la sala o cerca de donde tú permaneces en el día. Esto te ayuda a que la visibilices y a que, por supuesto, pues, sea mucho más fácil el acceso a tu práctica. Otro tema que tenemos que tener en claro es que cuando el contexto cambia, también cambia el hábito. Y ahí menciona, por ejemplo, la guerra de Vietnam y el uso de las drogas de los militares. ¿Y esto por qué pasaba? Por la soledad, por las muertes, porque la necesidad de retornar a casa, en fin, muchos aspectos, además de que el hecho de que todos estaban usando drogas o la mayoría usaba drogas en ese contexto. Y había una preocupación de qué es lo que iba a pasar cuando regresen los soldados a sus hogares. Pero cuando regresaron no pasó mayor cosa porque cambió el contexto, cambió su ambiente, ya no estuvieron solos y estaban con sus familias, estaban con nuevas actividades laborales, tenían que cumplir con varias actividades y obviamente pues ya no había ese contexto de muerte, de depresiones, de peligro, y eso hizo que prácticamente dejaran de utilizar las drogas. Lo mismo ocurre, o he visto, con algunos jóvenes que andan deambulando en las calles. Muchos dirían no tienen que hacer, son vagos, pero migran a una ciudad grande o a otro país y de pronto pues son buenos o excelentes trabajadores, se convierten en pequeños, medianos y grandes empresarios, inclusive dan trabajo a otros migrantes. Entonces, ¿qué pasó? Cambió su ambiente y esa nueva realidad les impulsó a desarrollarse. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta el ambiente en el que estamos tratando de desarrollar nuestros nuevos hábitos, ya sea tocar un nuevo instrumento musical, hacer ejercicios, escribir un libro, escribir un artículo científico, escribir tu tesis. Tenemos que tomar en consideración cómo nos ayuda a cumplir con ese hábito positivo. Y por ejemplo, hay grandes distractores como celulares o otras cuestiones que no te permiten concentrarte. Si eso está pasando,
apaga tu celular, desconecta tus redes sociales, pon en otro cuarto y te vas a poder concentrar mucho mejor 2, 3 horas y de esa forma culminar o desarrollar ese nuevo hábito. Bueno, y avanzando con el tema, estamos en la segunda ley y la ley habla de hacerlo atractivo. Esto porque vivimos en una sociedad que te da estímulos todo el tiempo y no necesariamente para hacerlo bueno. Lo hace para enloquecer, por ejemplo, tus hábitos de compra, para que te hagas cirugías, para el uso abusivo de redes sociales, para que comas comida chatarra. Entonces, son hábitos negativos, pero que continuamente están pulsando nuestro cerebro para lograr penetrar y obviamente que hagamos aquello. Al predecir una oportunidad que se convertirá en recompensa, los niveles de dopamina se disparan. Es por esto que lo mismo ocurre con la motivación para actuar. Esto lo tenemos que llevar a los hábitos positivos. Por eso necesitamos que nuestros hábitos sean también atractivos y hay que trabajar en ello. Por ejemplo, si te cuesta hacer ejercicio, ¿qué tal si escuchas tu podcast favorito o si ves series o películas que obviamente te gustan? Entonces le puedes complementar. O ¿qué tal si, por ejemplo, después de hacer ejercicio, un baño en agua helada y luego un cafecito, un capuchino, también son cosas que te hacen disfrutar de aquello o que sea mucho más atractivo? Aquí también hay que recalcar que el ambiente dentro del cual vivimos determina qué tipo de conductas son atractivas para nosotros. Por ejemplo, hay contextos en donde un deporte es atractivo y otro no. Por ejemplo, el básquetbol en ciertos países, el fútbol en otros y así cosas por el estilo. También podemos ver que en ciertos países hay mucho más apego a la tecnología, al desarrollo de aplicaciones y es mucho más común que se dé precisamente porque viven en un entorno y en un ambiente que se facilita aquello. Por eso hay grandes empresas como Microsoft, como Facebook y otras que se han desarrollado en Estados Unidos, pero también hay unas nuevas que se están desarrollando en China porque se está generando el ambiente para aquello. Tenemos que tener en cuenta que hay 3 grupos sociales que van a influenciar tu ambiente permanentemente, es decir, uno, el más cercano, que es nuestra familia. Nuestra familia tiene hábitos y muchas veces se van a introducir esos hábitos en nuestras vidas. Hay un círculo más amplio, por decirlo así, que es nuestra tribu, es decir, compañeros del trabajo, pueden ser compañeros de aula, compañeros de clases, amigos en general, que también influyen con sus hábitos. Y otro, que es un grupo poderoso, aquellos que tienen un estatus elevado, prestigio, al que queremos imitar. En el deporte a ciertos basquetbolistas, por ejemplo, a ciertos futbolistas, a ciertos nadadores, en fin, aquellos que han logrado destacar, o en el mundo de las empresas, o en el mundo de los negocios. En fin, va a haber personas que también generan influencia sobre los demás. La tercera ley es hacerlo sencillo, y para hacerlo sencillo es mejor practicar y practicar. La manera más efectiva de aprender un nuevo hábito es precisamente aquello. La práctica hace al maestro. No tanto demorarse en la planificación, en cómo vamos a hacerlo, en ver todos los peros, porque esto prácticamente te va a retroceder o te va a frenar lo que quieres desarrollar. Por ejemplo, quieres arrancar con un libro o quieres empezar de la noche a la mañana a escribir un libro, eso va a ser muy complicado, pero sí puedes empezar dando pasos más pequeños. En fin, más repeticiones hacen que el hábito sea automático y mucho más llevadero. Entonces, si quieres, por ejemplo, escribir el libro, ¿qué tal si empezamos escribiendo una oración, posteriormente un párrafo, luego avanzamos a 500 palabras, luego a 1000 palabras, luego qué tal si nos animamos a hacer un artículo científico que le podemos exponer en nuestras redes sociales, en la web o enviarlo a medios de comunicación y posteriormente seguir con la escritura de varios artículos científicos que nos pueden llevar a precisamente terminar con un libro. Entonces, estos hábitos permanentes, practicar y practicar, hace que te vuelvas un maestro, es decir, hace que te vuelvas muy hábil en lo que estás desarrollando y posteriormente pues se te hace un trabajo mucho más llevadero, mucho más sencillo y puedes culminar con el final del libro que tanto anhelabas. Aquí hay la regla de los 2 minutos, es decir, cuando empiezas un nuevo hábito no debe tomarte más de 2 minutos. Ejemplo, quieres empezar con la lectura, vamos a leer antes de dormir. Empieza con una página, posteriormente 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Si quieres hacer yoga 30 minutos, empezamos con tener el tapete listo para hacer el yoga. Aquí la estrategia es, una vez que comienzas a hacer lo correcto, es mucho más sencillo continuar haciéndolo. Entonces, como te comenté con el ejemplo del libro, comenzaste haciendo oraciones, luego párrafos y posteriormente puedes avanzar hasta lograr la meta final. El hábito es el proceso, es el camino, el hábito no es la meta en sí, la meta es algo de corto plazo, el hábito es el proceso,
lo que te lleva a cumplir esas metas, a cumplir esos sueños. Y mientras más sencillo sea ese proceso, tú pues lograrás precisamente desarrollar esos hábitos que tanto añoras. Bueno, y la cuarta ley es hacerlo también satisfactorio, placentero, ¿no? Tenemos a repetir una conducta cuando la experiencia es, por ejemplo, satisfactoria para nosotros. Ahí ponían el ejemplo de que en la India, en una ciudad con alta densidad poblacional, no se lavaba las manos y esto generaba un problema también de salud. Detectaron esta situación y regalaron o empezaron a regalar jabones con un rico olor, fragancia, y claro, la gente asociaba esto como un premio, como una recompensa, y posteriormente utilizaban y dejaron de haber estas enfermedades infecciosas o estas enfermedades que se contagiaban muy rápido. Es decir, mejoraron el tema de la salud en esta ciudad en India, porque el cerebro humano prioriza las recompensas inmediatas sobre las que se demoran. Cuando uno dice, bueno, esto te va a generar un beneficio de aquí en 5 años, es como que dejamos la motivación y dejamos de hacerlo. Pero, por ejemplo, la comida chatarra o la comida en exceso que es mala, para el largo plazo, te genera una satisfacción inmediata en ese momento y las disfrutas. Entonces, este chip tenemos que cambiar y hacerlo con los hábitos positivos. Es decir, los buenos hábitos tienen que generarte un resultado inmediato de satisfacción en el que te sientas bien, en el que sientas que estás logrando y cumpliendo metas. Y la clave para mantener un hábito positivo es que te genere satisfacción de manera inmediata. Y ahí, bueno, nos pone algunos ejemplos. Por ejemplo, dejar de comer en restaurantes para cocinar con tu pareja si es que la tienes, y estos ahorros transferirlos para las vacaciones a la playa de fin de año, para las vacaciones a Galápagos o para las vacaciones a Europa. También ponía ejemplos como, bueno, luego de hacer ejercicio, darte un masaje relajante y de esa manera pues disfrutar del momento. O también mientras estás haciendo ejercicio, escuchar tu playlist favorita y claro, pues aprovechar este espacio para meditar, para relajarte, mientras también haces una actividad física que te sirve para la salud. Entonces, todo esto hay que vincularlo con algo satisfactorio, con algo que nos genere tranquilidad, con lo que nos genere algún tipo de beneficio inmediato. Otro punto para mantener los hábitos positivos es tener un historial de las actividades, porque esto te va generando confianza, te va dando seguridad de que estás cumpliendo con tu actividad. Por ejemplo, marcar con una X en el calendario todos los días que haces ejercicio. Claro, y cuando no ves algo marcado, es decir, ¿qué pasó? O también marcar el progreso que estás haciendo en el desarrollo de tu próximo libro. O tener un registro de todas las llamadas diarias que haces para la obtención de una venta, por ejemplo. Entonces, todo eso te va dando seguridad, te va dando satisfacciones inmediatas. Otro punto que tenemos que considerar es que no hay que romper la cadena, es decir, si dejas de hacer algo 2 veces o por un día, tienes que recuperar el ritmo lo más pronto posible. Es decir, dejaste de hacer ejercicio, al siguiente día recuperas el ritmo. O si ese día falló algo y dejaste de hacer las llamadas para obtener nuevos clientes o hacer las ventas, el siguiente día tienes que hacer el doble de llamadas o recuperar ese porcentaje que perdiste. De esa manera, pues vas a ir también cumpliendo con ese historial que te genera satisfacción porque sabes que has cumplido con las metas trazadas. Bueno, y hasta aquí hemos venido hablando de estas 4 leyes y algunos datos importantes de cómo crear hábitos positivos, pero ¿qué es lo que pasa con esos malos hábitos, esos hábitos negativos que tenemos en nuestra vida y que de pronto nos están generando más de un dolor de cabeza o un problema? Y aquí tenemos que invertir. Todas estas 4 leyes que hemos visto, tenemos que hacer todo lo contrario. Por ejemplo, en la primera ley, que era hacerlo visible, acá tenemos que hacerlo invisible. Con respecto a los malos hábitos, tenemos que reducir la exposición o eliminar de nuestro ambiente las señales de esos hábitos negativos. Es decir, todo lo que esté vinculado con fumar, por ejemplo, tenemos que tratar de evitar de nuestro ambiente. Había un caso que ponía el libro y es que una chica, el momento de cabalgar, fumaba cigarrillo, no sé, le producía una sensación placentera. Pero en el mismo texto comentaba que para dejar de fumar, ella tuvo que dejar de cabalgar. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que reducir, quitar de nuestro ambiente para, a su vez, quitar ese mal hábito. La segunda ley es hacerlo poco atractivo, es decir, que no sea atractivo para nosotros. Resaltar, por ejemplo, los beneficios que obtienes al evitar ese mal hábito. ¿Cuáles son los beneficios que obtienes al dejar el cigarrillo? Mejor salud, mejores pulmones, mis dientes no se manchan. Tengo la capacidad de caminar más, de correr, en fin, todos esos beneficios. La tercera ley es contraria a hacerlo fácil, sería hacerlo difícil. Incrementar la resistencia y la tensión, aumentar el número de pasos entre tú y ese mal hábito. Es decir,
Si salimos a la calle y claro, tenemos dinero y con el dinero vamos a comprar una cajetilla de cigarrillos, evitar salir a la calle con dinero. Eso generará más problemas, dificultades, que estemos pidiendo dinero o que pidamos a alguien un tabaco y eso nos empezará a molestar y que poco a poco lo evitemos o lo dejemos. El cuarto paso que lo menciona en el texto es hacerlo insatisfactorio. Entonces, conseguir, por ejemplo, un socio corresponsable, un amigo, tu pareja, que observe tu conducta y que haya un costo si tú practicas ese mal hábito, lo cual será público y doloroso. Por ejemplo, te ponen una sanción. Si tú fumas o te ven fumando, tendrás que pagarle $10 o X cantidad de dinero a esa persona que es quien te está ayudando o el corresponsable o el que está pues precisamente ayudándote a dejar ese mal hábito. Entonces, todas estas cuestiones te permitirán ir poco a poco dejando o alejándote de esos malos hábitos.